Por acá nos gusta mucho hablar de cómics y superhéroes, pero de vez en cuando hablamos de uno que otro producto que llega a parecerme interesante. Este es uno de ellos, y como no, también es aprovechar que la serie live action producida por Netflix está casi por estrenarse. Me gustaría adelantarlos junto conmigo a una de mis series favoritas de todo el mundo, y también para prepararlos y den argumentos válidos cuando no les guste el live action, el cual está rodeado de muchas polémicas también, desde actores que falsifican su etnia para conseguir un papel, el disgusto de los creadores porque presuntamente querían hacer algo nuevo con la serie, hasta la eliminación de parte importante del desarrollo de uno de sus personajes principales, porque supuestamente no encaja en el mundo actual. Pero a esto llegaremos un poco más tarde. Así que ponte cómodo porque comenzamos con el tema de la semana. Pero antes de comenzar quisiera decirles que solo el 12% de las personas que están viendo este video está suscrita. Así que dale like, comparte y suscríbete porque es fácil, rápido y muy sencillo. Ahora sí, comenzamos. Quiero comenzar hablando sobre el mundo y ambientación del universo de Avatar. Este se desarrolla en un universo similar al nuestro, más acercado a la época del Oriente del siglo XVIII, en el que tanto algunas criaturas como algunos humanos tienen la capacidad de controlar los 4 elementos: fuego, agua, tierra y viento. Tema del que forzosamente tenemos que hablar del Avatar y su leyenda. Un personaje que separó el mundo espiritual del humano. Logró convencer a los leones tortuga, los seres más antiguos de la Tierra en este universo, al darles el don del control elemental a los humanos, los conocidos como maestros. Aunque maestros es una traducción bastante burda, pues el término en inglés es bender, algo así como controlador, entonces serían controladores de tal elemento. Pues los que sí son conocidos como maestros son 4 entidades que le enseñaron a los humanos a controlar estos mismos elementos. En el fuego tenemos a los dragones, la tierra a los tejones topo, en el aire a los bisontes voladores y del agua la luna y el mar. Y gracias al espíritu de Rava, el primer avatar pudo controlar estos 4 elementos y reencarnar una vez que muere en un cuerpo nuevo, con una personalidad y recuerdos totalmente diferentes al anterior, puesto que son como diferentes entidades compartiendo un mismo espíritu. Ocurriendo esto durante cientos y miles de años para que este avatar pueda traer un equilibrio al mundo. Este tema se podría explorar mucho más, pero creo que va mucho más ad hoc a la historia de la leyenda de Korra. Pero con esto podemos hablar de la historia de Aang, la cual ingeniosamente está dividida en 3 temporadas llamadas libros, la cual me parece una forma muy sencilla e ingeniosa para hacer sentir al espectador que de verdad está viendo una leyenda. Esta historia en sus bases es algo bastante fácil, entre comillas, el clásico viaje del héroe. Aang escapa de sus responsabilidades como el avatar, quedando congelado por 100 años, siendo descubierto por 2 hermanos de la tribu Agua, quienes le ayudan a tomar conciencia de su responsabilidad y con quienes comienza una travesía a lo largo de las 3 naciones para dominar los elementos que necesita para detener al líder de la Nación del Fuego en sus planes por dominar el mundo entero, mientras es perseguido por el hijo de este último. Es, en toda regla, una historia que trata del bien contra el mal, algo en lo que el público general, sobre todo los niños e infancias, pueden comprender del todo. Pero es lo que rodea por detrás toda esta historia lo que hace de la leyenda de Aang algo verdaderamente complejo, comenzando con el trasfondo político. En el pasado habían 5 zonas dominadas por los 4 elementos: la Nación del Fuego, el Reino Tierra, las tribus Agua del norte y del sur y los terrenos de los nómadas aire, que pues son nómadas. Estos solo tenían pequeños asentamientos donde descansaban, pero algo pasó, algo que la propia intro de la serie nos explica. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía.
Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Así es, 100 años antes del transcurso de la historia, el líder de la Nación del Fuego, Sozin, comenzó a planear sus intenciones de expandir el dominio de sus tierras. Lo único que lo limitaba era la presencia de Roku, el anterior avatar Aang, quien aparte de ser el mejor amigo de Sozin, poseía un enorme poder político. Así que aprovechó el hacer pasar la muerte de Roku como un accidente, siendo que él mismo provocó la explosión que llevó a su mejor amigo a, ya saben, empujar margaritas, para después comenzar a atacar a los asentamientos nómadas para evitar la aparición del avatar. Por cierto, se me olvidó mencionar que el orden de reencarnación del avatar es instantánea y va conforme al orden en el que el primer avatar aprendió los elementos: fuego, aire, agua y tierra, dándole inicio a la guerra entre las otras poblaciones y la Nación del Fuego. Sí, básicamente Sozin hizo un genocidio, extinguiendo a los nómadas aire para asegurar el dominio de su nación. Este conflicto no solo afectó directamente a los nómadas aire, porque pues ya saben, desaparecieron. La Nación del Fuego también sumió en una carencia a la tribu Agua del Sur, con el objetivo de evitar que la población se vea afectada y mantener un control casi totalitario sobre ella. Ba Sing Se, la ciudad más grande del Reino Tierra, edificó una muralla enorme y, según ellos, indestructible, o casi. E incluso se creó un lema que se volvió un meme por aquí: no hay guerra en Ba Sing Se. La Nación del Fuego también se vio afectada, volviéndose un estado dictatorial, de censura donde ni siquiera está permitido bailar, y los mismos habitantes están en desacuerdo con Ozai, nieto de Sozin y líder actual de la Nación del Fuego. Y hablando de las personas, podrán ver que dentro de esta guerra, en el bando de los malos, hay personas que han sufrido por el conflicto, pero hay dos, puede ser tres personajes que nos hacen empatizar con esta situación. En primer lugar está el tío Iroh, quien durante gran parte de la serie funciona como el apoyo moral e incluso brújula ética para el antagonista principal, al menos durante la primera y parte de la segunda temporada. Y hasta en puntos específicos de la serie llega a ser un apoyo para los protagonistas. Pero detrás de este hay una historia devastadora. En su juventud, Iroh fue uno de los más despiadados tenientes del Ejército del Fuego. Su objetivo más grande: invadir y conquistar Ba Sing Se, la ciudad impenetrable. Evento que solo le había presentado en una epifanía. Esta sed de poder hizo que Iroh dejara en un segundo plano a su hijo, Lu Ten, estando bastante ausente, aunque no totalmente, en todas las etapas de su vida, y no fue hasta que Lu Ten cayó en batalla que Iroh se dio cuenta de lo que había hecho, del dolor, la muerte y devastación que provoca la ambición de su hermano, rindiendo homenaje a su hijo, dándonos uno de los mejores capítulos de no solo la leyenda de Aang, y no solo del universo Avatar, sino de la televisión en general. Feliz cumpleaños, hijo mío. Desearía haber podido ayudarte. Ay, señor, ya no llore, señor, ya no llore, yo lo abrazo, ay, señor. Y hablando de antagonistas, Zuko es el sobrino de Iroh e hijo de Ozai, y hermano de Azula, personaje del que hablaremos después. Si se preguntan qué es lo que le ocurrió a Zuko, pues su propio padre lo desafió al Agni Kai, tras poner en duda sus acciones en la guerra. El Agni Kai es un duelo entre dos maestros fuego por su honor, que no concluye hasta que uno de los contrincantes es quemado por el otro, y sería desterrado acompañado de Iroh, comenzando una travesía por capturar al avatar para así recuperar su lugar como el heredero al trono. Durante este viaje, Zuko comienza a dudar si las razones por las que persigue al avatar son las correctas, si la guerra es correcta y si las intenciones de su padre son correctas, siendo la representación de estas dudas la enfermedad que lo aqueja durante toda la segunda temporada, la cual el tío Iroh explica como algo que sucede cuando tus acciones y tus sentimientos entran en conflicto, terminando por autoconvencerse falsamente que sí ansiaba el trono de la Nación del Fuego, sí quería capturar al avatar y quería estar del lado de su padre.
Aunque finalmente, concluyendo la primera mitad de la tercera temporada, Zuko se antepondría a su padre, aceptando que el lado en el que está es el incorrecto y uniéndose con mucha dificultad al bando de los protagonistas, volviéndose aquel que le enseñó a Aang a controlar el fuego, también encontrando cierta paz dentro de sí mismo al disculparse con su tío Iroh, también siendo una de las escenas más emotivas no solo del Avatar, sino también de la animación en general. Les digo, esta serie es casi perfecta. Lo siento mucho, tío. Lo lamento y me avergüenza mucho lo que te hice. No sé cómo podré compensarte, pero te juro que... Y miren, aunque Ozai no es más que un maldito supremacista, líder de una nación en expansionismo, no muy distinto a cierto bigotón, sus acciones han afectado incluso a quienes son sus aliados. Como demostración, también tenemos a Azula, la hermana de Zuko, quien siempre se tuvo que esforzar por ser perfecta ante su padre para destacar ante la presencia de su hermano, el primogénito. Esta obsesión la lleva a la decadencia progresiva de su estado mental, terminando por enloquecer cuando sus dos acompañantes y amigas Ty Lee y Mai la traicionan, volviéndose en algo así como una contraparte de lo que hubiera pasado si Zuko seguía engañándose a sí mismo. Unos datos curiosos sobre Azula es que su cabello es una representación de su estado mental. Cuando aparece por primera vez, su cabello está totalmente arreglado, pero con unos cuantos pelos desordenados, representando que desde su primera aparición nunca estuvo perfectamente bien. Y cuando comienza a tener ataques de paranoia, pues sí. Y el característico color azul de sus llamas no tienen una explicación concreta. Algunos dicen que es porque es la guerrera con más potencial de los dos hermanos y que el fuego azul es una representación del fuego más intenso. Otros dicen que es la representación de su locura y otros es que simplemente por el diseño y para diferenciar sus ataques de los de Zuko en las escenas de combate. Al menos esas son las explicaciones que yo encontré. Si tú tienes la explicación correcta o otra interpretación, pues déjala en los comentarios. Yéndonos con los personajes pues buenos, Katara y Toph tienen una evolución de personaje bastante similar. Toph intentando demostrar que a pesar de carecer del don de la vista, no es alguien frágil ni siquiera que necesite protección, pues para su edad es una de las mejores maestras tierra de su época, aprendiendo el control del elemento directamente de los tejones topo y descubriendo el subarte del metal control. Y Katara teniendo un viaje de autodescubrimiento para conocer su potencial como maestra del agua, dominando a la perfección los subartes del hielo control, la sanación y el sangre control. Y aparte de demostrarle al mundo que a pesar de ser mujer y ser vista como alguien pues más frágil, no lo es. Yéndonos con su hermano, ¿recuerdan que al principio les conté que una de las problemáticas más grandes de la serie live action es que se piensa eliminar gran parte del desarrollo de uno de sus personajes principales? Bueno, pues lo que sucede es que van a suavizar o cambiar el enfoque de los comentarios y personalidad machista de Sokka, pues es un pensamiento que está fuera de lugar en un mundo actual, entre muchas comillas, ignorando totalmente que Sokka es uno de los más grandes ejemplos de deconstrucción masculina y de la masculinidad tóxica, porque miren, Sokka al inicio de la serie comienza siendo alguien con un pensamiento bastante tóxico, por decirlo de alguna manera, creyendo que es alguien que debe proteger a su aldea, salir a cazar la comida y en general las cosas peligrosas o pesadas, porque su hermana es mujer y es frágil, siendo el producto de una muy obvia ausencia paterna, pues el padre de los chicos es parte del ejército que combate a la Nación del Fuego, estando al cuidado de la gran abuela, la matriarca de la tribu. Más aparte de ser un tipo de escudo emocional para evitar sentirse inferior a Katara, pues es mujer, por lo tanto para Sokka es inferior, pero tiene agua control, algo que Sokka no puede hacer.
A lo largo de su viaje, el universo se encarga de darle un golpe de realidad, pues no solo presencia el desarrollo de su hermana como maestra agua, sino que también se encuentra con las guerreras Kyoshi y Azuki, la líder de estas, sobajando y subestimando a estas por ser mujeres, pero cuando estas le dan la humillación de su vida, el mismo Sokka se disculpa de corazón y comienza a aprender desde el respeto a las técnicas de combate femeninas de las guerreras, incluso teniendo que vestirse de mujer para respetar sus tradiciones, y posteriormente conociendo a Toph, siendo su compañera de aventuras, siendo una mujer ciega y más joven que él. Pero sin embargo es bastante más fuerte físicamente que cualquiera del equipo Avatar y aparte puede controlar la tierra. Sí, este golpe de realidad descubre en Sokka sus inseguridades de sentirse inferior a sus amigos y su hermana y no ser suficiente para su equipo, pues es el único sin una maestría en un elemento, aprendiendo en su camino en el arte de la espada que no es superior a Katara Topizuki por ser hombre, pero tampoco es inferior por no ser un maestro o guerrero destacado en una disciplina, pues en el equipo Avatar todos tienen algo que aportar y él es uno de los más grandes estrategas que hay, incluso es su plan el que abre la ventana para combatir a la Nación del Fuego y que Aang pueda acercarse a Ozai. Que por cierto, como no, vamos a acabar el video hablando del protagonista, el Avatar Aang, quien a través de sus ojos se nos muestra las consecuencias de la guerra, la represión de los habitantes del fuego, la carencia de la tribu agua, el aislamiento del reino tierra y la extinción de los nómadas aire, siendo esta última lo que hace que tome su responsabilidad como avatar. A lo largo de la serie, Aang pasa por distintos niveles de evolución, desde comprender el momento en el que debe de dejar de lado los placeres como la diversión para responsabilizarse de sus actos, el comprender que algo no es inherentemente malo, sino la forma quien lo hace puede hacer parecer algo malo, y el que me parece el más interesante de todos, el enfrentamiento de sus responsabilidades rumbo a la recta final de la serie. Aang piensa si es que llega a enfrentarse a Ozai, cómo es que lo detendrá. Piensa dialogar con él, pero la duda de si entrará en razón ahí está. De lo que sí está seguro es que no lo desvivirá. Un dato interesante de los nómadas aire es que están inspirados en los monjes tibetanos, budistas, personas de paz, autoanalíticas y que respetan toda vida en la tierra. Algo que se representa en Aang desde algo tan básico como que su régimen alimentario es totalmente vegetariano. Lo más importante para Aang son sus ideales y valores, pero incluso al buscar una forma de detener a Ozai con sus vidas pasadas, todas concluyendo que es mejor acabar con su vida, incluyendo el anterior avatar que también fue un nómada aire, pues el respetar todas las vidas incluye la de los inocentes que sufren a manos del Señor del Fuego. Al final, Aang encuentra la forma de detenerlo sin la necesidad de desvivirlo, despojándolo del fuego control y acabando con la guerra. Aunque la historia de Aang no terminaría aquí, tendremos más de él en cómics y en la historia del siguiente avatar, quien se enfrenta a una secta, al anti-avatar, a un estado militarista y a un grupo que provoca terror en las listas. Por ahí está la imagen apareciendo, sí, pero esa es una historia para otro día. Pero dime tú, ¿qué piensas? ¿Te gusta Avatar? ¿Qué esperas de la nueva serie para Netflix? Yo fui el host para la Comic Cueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.